Apreciables hermanos del grupo Edificados en la Palabra, reciban un fraternal saludo de paz a vosotros. Les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Jimmy Inglés, desde la República del Salvador. Qué enorme gusto poderme dirigir a ustedes mediante este nuevo estudio de la Palabra del Señor. Y estamos estudiando acerca de este lema tan importante sobre mujeres bajo la guianza del Señor. Y para comprender cómo tiene que ser una mujer bajo la guianza del Señor, bajo la guía del Señor, es necesario que consideremos no solamente a aquellas mujeres que por medio de su fe o su obediencia al Señor hicieron grandes proezas, sino también el ejemplo de las que hicieron mal, no para poderlo imitar, sino para evitar ese tipo de comportamientos. En este caso en particular tenemos que desarrollar el tema titulado La dulzura de las palabras. Y cuando hablamos de la dulzura de las palabras no nos estamos refiriendo, al menos en primera instancia, a una característica positiva. Claro que tener palabras dulces es positivo, pero en este sentido no lo estamos utilizando en sentido positivo, sino negativo. Llegamos a esa conclusión porque nuestro texto base tiene que ver con esta historia tan conocida cuando Sansón es engañado por Dalila, a través, por supuesto, de palabras dulces. Así que vamos a considerar esta lectura bíblica que está en Jueces, capítulo 16, verso 4 al 22. Vamos a ver qué dice esta porción bíblica y de qué forma nos describe pues esto que le tocó vivir a este juez de Israel, que seguramente es el más conocido de todos los que existen en el libro de los jueces, pero tenía este hombre una característica que lo ha hecho ser muy destacable entre todos los jueces y entre todos los personajes bíblicos, y es precisamente su fuerza, su valentía, su capacidad incluso de derrotar a un ejército completo con solamente tener una quijada de asno en su mano, o cuando también tuvo la fuerza suficiente para romper aquellas cuerdas nuevas con que le habían atado. Y bueno, tantas hazañas más que hizo este hombre, como matar un león, arrancar las puertas de la ciudad de Gaza, etcétera. Así que estamos hablando de un hombre cuya manifestación del Espíritu Santo ha sido única a través de toda la historia. El Espíritu Santo siempre se manifestaba de diferentes formas en el Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento tiene su forma específica de manifestarse, pero en Sansón se manifestó de una forma irrepetible. No se conoce, al menos en el contexto bíblico, un caso, además de Sansón, en que el Espíritu Santo le haya producido una fuerza sobrenatural a un ser humano y una valentía como la que él tenía. Así que estamos hablando de un personaje excepcional. Bueno, veamos qué dice esta porción bíblica, que por cierto se da en momentos en que la vida de Sansón ya estaba casi llegando a su fin. Nosotros encontramos que el libro de los jueces comienza a hablarnos de Sansón desde el capítulo 13. Todo el capítulo 13, el capítulo 14, capítulo 15 y el capítulo 16 del libro de los jueces hablan de Sansón. Pues cuando llegamos al capítulo 16 ya estamos en los últimos versículos de la vida de este ilustre personaje. Entonces dice el texto, Jueces 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró
de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale, escuchen esto, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Bueno, hasta estas alturas de la historia hemos leído apenas 3 versículos, pero me parece que hay unos detalles muy interesantes. El primero de ellos es que la Biblia nos dice, hasta donde hemos leído, ya vamos a ver más adelante, pero hasta donde hemos leído, nos dice que Sansón se enamoró de esta mujer de Sorek, que se llamaba Dalila. Pero hasta el momento el texto no dice que Dalila se enamoró de Sansón. Lo único que nos dice es que los filisteos se enteraron que Sansón estaba enamorado de Dalila y por eso le pidieron que lo engañara para informarles, para sacarle aquel secreto de su fuerza, y ellos le iban a pagar si lo lograba hacer. Qué cosa tan interesante, porque parece que el amor, o quizá no el amor, sino el enamoramiento, era unilateral, solo iba de Sansón hacia Dalila, pero no de Dalila hacia Sansón. Pero sigamos leyendo, vamos a ver qué más dice. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Fíjense ustedes, aunque el versículo número 5 obviamente es inmediato al versículo número 6, pero en términos históricos pudiéramos decir que hay un lapso de tiempo que no se narra. Digo esto porque en el versículo 5 se está diciendo que los filisteos están dando la indicación a Dalila para que engañe a Sansón, y en el versículo 6 ya lo aparece engañando. Pero ojo con esto, que para poderlo engañar necesitaba tener una relación amorosa cercana con él. No nos narra la Biblia cómo fue ese proceso de enamoramiento, sino que ya en el versículo 6 nos muestra que ellos ya tenían la suficiente confianza como para poder hablar de secretos. Lo que quiere decir que hay parte de la historia que no se nos está narrando. Solamente se nos dice que Dalila ya habla directamente con Sansón y le pide la primera vez que le declare cuál es el secreto de su fuerza. Sigue diciendo el texto, verso 8, y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjuntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Ahora, fíjense ustedes bien, ya hemos avanzado hasta el versículo número 9 y no seguimos encontrando que Dalila estuviera tan siquiera enamorada de Sansón, mucho menos nos dice que lo amara. Lejos de eso, hermanos, vemos que hay como un plan que ella siempre siguió al pie de la letra. Se puede decir entonces que esta relación que inicia entre Sansón y Dalila fue únicamente a manera de trampa. No vemos ni el más mínimo interés de Dalila hacia Sansón. Imagínense ustedes, incluso cuando supuestamente Sansón ya había declarado por primera vez el secreto de su fuerza, los filisteos estaban escondidos, esperando el momento para atacar, y ella sin dudar da la señal, lo que quiere decir que esta mujer no tenía ni el más mínimo amor para este
para este siervo llamado Sansón. Ahora, fíjense ustedes cuál fue la reacción de Dalila cuando se dio cuenta que había sido engañada. Verso 10. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras, como que si ella no fuera mentirosa. Imagínense ustedes, reclamando porque supuestamente, bueno, de hecho, es real, Sansón la había engañado, pero ella era aún más mentirosa, porque estaba procurando la destrucción de este varón de Dios. Entonces ella dice, me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Entonces Sansón le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Así que nuevamente la engañó, nuevamente le dijo un secreto falso o más bien una debilidad falsa, un medio falso para destruir su fuerza. Pero hasta aquí llegamos a darnos cuenta que hay algo curioso. ¿Por qué Sansón no se dio cuenta al primer engaño? Fíjense ustedes esto. Si Sansón, esto sí nos interesa mucho para el tema, si Sansón hubiera intentado ser engañado por otro hombre, ni a la primera le hubiera creído. Pero a esta mujer, incluso siendo evidente que era una trampa, por alguna razón lo volvió como a querer engañar. O sea, el punto es, ¿por qué Sansón le permitía tanto? ¿Por qué le tenía tanta paciencia? Sigamos leyendo, dice el verso 13. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces él le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y asegurares con estaca, y ella le aseguró con estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, fíjense ustedes ahora lo que viene, fíjense lo que viene. No hemos encontrado hasta estas alturas, vuelvo a repetir, que Dalila esté enamorada de Sansón. Ya vimos que el verso 4 dice que Sansón sí estaba enamorado de Dalila, pero no vemos una declaración de Dalila hacia Sansón. Pero en el verso 15 nos damos cuenta que Sansón incluso le decía a ella que la amaba. Fíjense lo que dice. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ah, bueno, pero ella no encontramos que diga que le amaba. Fíjense ustedes qué trampa tan atroz la que esta mujer estaba haciendo. Pero luego dice, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, o sea, lo empezó a hostigar hasta que Sansón ya no soportaba. Entonces el verso 17 dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. ¿De qué forma lo habrá dicho Sansón como para que Dalila haya interpretado eso? Pues quién sabe. Pero algo hubo en la forma de expresar sus palabras que tuvo Sansón, que Dalila entendió que esta vez sí era real. Entonces dice, venid esta vez porque él
me ha descubierto todo su corazón, y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Imagínense ustedes, aquí podemos darnos cuenta que sí existía una especie de relación amorosa entre ellos, una relación de pareja, porque él dormía sobre las rodillas de ella. Y llamó a un hombre, dice el texto, verso 19, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Bueno, es una lectura bíblica bastante larga, pero hemos visto que el hombre más fuerte registrado en el contexto bíblico fue vencido por una mujer. Y ese es el punto central de este tema, la dulzura de las palabras. ¿Cómo lo convenció? ¿Cómo fue capaz de hacer que este hombre finalmente le descubriera su secreto? Aunque, si somos sinceros, bien pudo haber tenido algo que ver las palabras dulces, pero el texto más nos dice que fueron las palabras de insistentes las que lograron que él se lo dijera, porque él se sintió desesperado. Pero hay que aceptar, hermanos, que de cierta manera la mujer puede llegar a tener un cierto poder de dominio sobre el hombre a través de sus palabras, siempre y cuando ellas las pueda utilizar de buena forma. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Fíjense ustedes una cosa, casi siempre las mujeres pueden llegar a creer que peleando con el esposo, gritándole o ofendiéndolo, lo van a dominar. Pero eso no es cierto. Jamás a un hombre al que se le grite se va a dejar dominar. Jamás un hombre al que lo ataquen se va a dejar dominar. Bueno, entonces la forma correcta sería a través de las palabras dulces. Sin embargo, siendo que la mujer tiene esta ventaja sobre el hombre, debería utilizarlas de forma sabia, no como lo hizo Dalila, que lo hizo como un medio de destrucción para su pareja, que procuró posiblemente utilizar palabras dulces, pero para convencerlo de hacer cosas malas. Esto podría ser muy similar a lo que sucedió en el jardín del Edén. Muchos se han cuestionado por qué la serpiente no engañó a Adán, porque fue directamente hacia Eva. Bueno, porque era su parte frágil, porque sabía que la podía engañar y que más fácilmente a través de Eva podía engañar luego a Adán. Esto es bastante curioso porque si nosotros vamos a las palabras de Pablo en el libro de Timoteo, si no mal recuerdo, allí Pablo nos dice que la mujer fue engañada. Adán no fue engañado, dice el texto, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Eso quiere decir que el hombre pecó en el jardín del Edén de manera voluntaria, sabiendo lo que estaba haciendo, mientras que la mujer pecó siendo engañada. Pero ¿por qué Adán decidió entonces finalmente comer el fruto que Dios había prohibido? Bueno, lo que sucede es esto, explicándolo de forma sencilla. La mujer, al haber desobedecido a Dios, tenía que ser apartada del jardín del Edén. El hombre no. Entonces el hombre se vio en esta encrucijada. Número 1, no comer el fruto prohibido y quedarse solo en el jardín. O número 2, comer el fruto y así poder seguir compartiendo al lado de su esposa, al lado de su mujer. Bueno, finalmente entonces vemos que
a través de la mujer, el hombre fue mal influenciado. Entonces, en este sentido, hermanos y hermanas, es importante que, sobre todo, ya que estos temas están dirigidos a las hermanas, sepan que jamás la dulzura de una mujer y las palabras blandas que puedan tener deben servir para manipulación, para cosas que puedan llevar a la destrucción de su pareja. ¿Qué tal, por ejemplo, si una mujer quiere poner, la esposa en este caso, quiere poner a su esposo en contra de su madre, de su suegra, pues? Y a través de palabras dulces o a través de palabras astutas, empieza a, a intentar que exista un conflicto, que el esposo sienta que está en una encrucijada y que necesariamente tiene que elegir entre una de las dos. Y finalmente posiblemente lo logre. Y el hombre se quede con su mujer y deje a un lado a su madre, cometiendo así una transgresión contra el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Esa sería una forma incorrecta de utilizar la dulzura de las palabras. Podemos verlo también en un sentido espiritual. ¿Qué tal, por ejemplo, si una mujer utilizara su dulzura de palabras para convencer a su esposo que no vaya a la iglesia? Que le dijera cosas como, ay, mi amor, ¿para qué vas a ir a la iglesia ahora? Mira, ya va a llover, gran tormenta que va a caer. Mejor te quedaras aquí conmigo, nos quedábamos abrazaditos aquí los dos y no saliéramos de la casa. Aquí te voy a hacer comidita más tarde y aquí estamos los dos, ¿no? Y entonces, con palabras dulces, con palabras blandas, empieza a convencerlo, de manera que lo termina sometiendo. Ah, pero lo está haciendo para las cosas malas. Ese es el problema. Ahora bien, si estas palabras dulces, si estas palabras blandas fueran utilizadas con un objetivo de rescate a favor del hombre, entonces las cosas serían diferentes. ¿Qué tal, por ejemplo, si el esposo está considerando la posibilidad de alejarse del Señor para siempre, de dejar de asistir a la iglesia, de dejar de servirle al Señor? Pero la mujer, con la dulzura de sus palabras, con su poder de convencimiento que tiene, lo reconviniera, le diera palabras de reflexión que le ayudaran a él a mantenerse en el camino. Ah, bueno, en ese sentido estaría tomando una buena decisión. ¿O qué tal si el esposo estuviera a punto de hacer, no sé, algo así como un mal negocio o una mala inversión de dinero, y la esposa con dulzura lo convenciera y le demostrara que está mal? Entonces estaría utilizando esa característica de forma positiva. Así que en este sentido, hermanos y hermanas, vemos que la mujer debe tener un uso bastante cuidadoso de la dulzura de sus palabras. Fíjense ustedes a qué extremo se puede llegar cuando hablamos de la dulzura de las palabras. Miren Proverbios capítulo 6 y verso 26. Proverbios 6, 26. Miren qué expresión tan dura la que encontramos. Dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Miren qué declaración. En este caso el texto se está refiriendo a una mujer ramera, que por medio de su belleza, de sus palabras, reduce al hombre, por muy fuerte que sea, a un simple bocado de pan. Y el texto la plantea como alguien que es capaz de cazar con Z, o sea, cazar como quien va detrás de un animal y le quita la vida, ¿no? Entonces dice el texto, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Se dan cuenta? Entonces,
que esta virtud que tiene la mujer puede llegar a ser destructiva, pero se dan cuenta también que puede llegar a ser positiva. Si lo queremos ver en un sentido positivo, fíjense ustedes lo que dice el Proverbios número 15 y versículo número 1. Aunque este texto debemos aclarar que es aplicable tanto al hombre como a la mujer, pero yo creo que puede tener una aplicación muy especial de la mujer para con el hombre. Dice el texto: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si en algún momento el hombre del hogar se encuentra triste, si se encuentra desesperado o posiblemente muy molesto por alguna situación que se está dando, si hay una palabra blanda, una palabra cariñosa, es posible que aquella gran olla de presión caliente que es el carácter del hombre pueda bajar, pueda reducirse y pueda eliminarse aún en el momento de la tensión. Entonces, esta es una manera positiva de poderla utilizar, de poder encauzar la blandura de las palabras para obtener resultados positivos en la vida del esposo. Así que, bueno, hemos visto, hermanos, que este tema de la dulzura de las palabras es una espada de doble filo. Puede beneficiar, pero puede destruir. Ahora, aquellas mujeres que han decidido servir a Dios, entregarle su vida al Señor, deberían utilizar la dulzura de sus palabras para construir, para edificar, para fortalecer, para animar, no para destruir la vida de aquel hombre con la que comparten su vida. Bueno, dejemos hasta aquí esta reflexión y ahora vamos a finalizar con una oración. Bondadoso y eterno Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos has permitido en este día. Gracias te damos, Señor, porque también nos has bendecido. Gracias por el descanso y por este nuevo amanecer. Te rogamos, Señor, que tú puedas ayudarnos a ser siervos y siervas obedientes, y de una manera muy especial te pedimos por todas las mujeres, hermanas que están en este grupo y que han escuchado este mensaje. Si alguna de ellas ha cometido un error al momento de utilizar sus palabras, te pedimos, Señor, primero que las perdones y, en segundo lugar, que les des la sabiduría que viene de lo alto para poder hacer buen uso de la dulzura de palabras, esa virtud tan especial que tú has puesto en ellas. Te pedimos también para que todos los hombres, tus hijos, tus siervos, también seamos hombres de palabra blanda, de palabra respetuosa, y que podamos, con tu ayuda, controlar nuestro carácter, nuestras palabras, que a veces pueden llegar a ser tan hirientes, Señor. Te pedimos, por favor, que tú obres en la vida de cada uno de tus hijos y podamos tener hogares y familias que vayan según tu voluntad. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, les agradezco por la atención prestada y espero que el Señor nos haya bendecido mucho por medio de este mensaje. Paz a vosotros. Apreciable